Hola, muy buenas noches amigos de Mapache Web Radio. Es para mí un grato placer estar con ustedes esta noche de miércoles de mentes de nuestro querido amigo, el psicólogo César Mendoza. En esta noche de mentes yo les hablaré lo que se refiere a la antropología criminal, sus inicios, antecedentes, sus fundadores y cómo fue que empezó todo. Espero que les agrade, va con todo mi cariño y afecto para todos ustedes que cada noche de miércoles de mentes nos encontramos aquí. Empecemos. Vamos a empezar a definir qué es la antropología criminal. La antropología criminal es la disciplina que se ocupa de la investigación y desenvolvimiento de los factores biológicos que intervienen en la génesis de la personalidad antisocial y la delincuencia como factores predisponentes y potencialmente activos en la interacción sociocultural, sean hereditarios, constitucionales o bien adquiridos. Esta disciplina se desenvuelve bajo la observación y en su evolución se distinguen dos fases: la lambrosiana y la post-lombrosiana. César Lambroso nos define su doctrina, nos dice que prácticamente es unánime al considerar que la criminología tal como la conocemos hoy en día, con el rango de una ciencia empírica independiente del derecho penal y de otras ciencias afines, se debe a que fundamentalmente en su famosísima obra de Lambroso, llamada El criminal atávico, desarrolla su teoría. Lambroso mantenía, en base a sus estudios biológicos y antropológicos, realizados todos ellos sobre presidiarios, que el delincuente era una especie de ser atávico. Él decía que reproduce en su persona los instintos feroces de la humanidad primitiva y los animales inferiores. Degenerado, marcado por una serie de anomalías corporales y cerebrales fácilmente reconocibles, tales como mandíbulas enormes, pómulos altos, orejas grandes, frente prominente, insensibilidad al dolor, tatuajes, etc. Esto de los tatuajes no quiere decir que todos los que tienen tatuajes van a ser unos delincuentes innatos. Hay que tomarlo muy en cuenta. El delincuente nato, nos dice Lambroso, se caracteriza por los siguientes rasgos psicológicos: insensibilidad moral, precocidad antisocial, vanidad, imprevisión, incorregibilidad. La conclusión a la que llega nuestro autor no podía ser otra que la existencia de individuos que deben ser considerados delincuentes desde su nacimiento, ya que estaban fuertemente predestinados al delito. Lombroso, quien pertenece a la llamada Escuela de Antropología Criminal, establece el concepto de criminal atávico, según el cual el delincuente representaba una regresión a estados evolutivos anteriores, caracterizándose la conducta delincuente por ser innata. Ahora bien, si tuviéramos que elegir una fecha de inicio de la criminología y a la vez de la escuela positiva, daríamos sin duda la de 1876, año en que se publicó el libro de Lombroso, llamado Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, causando una profunda revolución en el mundo de la criminología, aunque ya desde el año 1864 Lambroso trabajaba y estudiaba la antropología criminal. Podemos considerar la aparición en 1876 de la obra llamada comúnmente El hombre delincuente como el inicio de la antropología criminal, ciencia del crimen que mayor difusión tuvo
y dio lugar a infinidad de discípulos e investigadores por toda Europa y América, y de la aparición de la escuela positiva del derecho penal. Esto es un dato muy importante. Lombroso, junto con los italianos Ferri y Garofalo, fueron los tres grandes promotores de la escuela positiva y del desarrollo de las implicaciones penales y penitenciarias que encerraba la nueva visión de la conducta criminal. Nuestro autor, Lombroso, fue desarrollando su clasificación de los delincuentes a través de su extraordinaria obra. La estructura definitiva queda a partir de la cuarta edición de Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente. Él lo define como a continuación les menciono. Los divide en 6. El primero, delincuente nato. Segundo, delincuente loco moral. Tercero, delincuente epiléptico. Cuarto, delincuente loco, que a su vez lo divide en 4. Alienado, alcohólico, histérico y matoide. En quinto lugar lo ocupa el delincuente ocasional, que lo divide en 3. Pseudocriminales, criminaloides y los habituales. El sexto lugar lo ocupa el delincuente pasional. En su doctrina buscaba en los individuos lo que él llama estigmas de la criminalidad. La idea fundamental era simple, aunque él mismo le fue retocando conforme pasaba el tiempo. Él decía, todo individuo que presentaba estos estigmas era un resurgimiento del hombre primitivo, un salvaje entre los civilizados, o sea, una especie de monstruo híbrido, medio hombre, medio bestia, en que algunos trazos regresivos lo remontaban a un lejano y sombrío pasado, a épocas obscuras y lejanas, en las que el hombre apenas sobresalía de un mundo animal. Este hombre sería el criminal nato. Podemos observar claramente las influencias de las ideas evolucionistas de Darwin. El delincuente nato es una variedad que reproduce los caracteres propios de sus antepasados en línea recta hasta los animales. Es lo que conocemos como la teoría atávico-degenerativa. Vamos a hablar ahora un poco de Rafael Garofalo, uno de sus discípulos. Garofalo acuña por primera vez el término de criminología, plasma ideas de César Lombroso en fórmulas jurídicas. Este dato es muy importante. El delito lo considera como la violación de sentimientos de piedad y probidad, en la medida en que son poseídos por una sociedad determinada. Los sentimientos pueden ser fundamentalmente como el de piedad y de probidad. Cuando se ataca la vida o la integridad corporal, se está violando el sentimiento de piedad. Y cuando se desconoce la propiedad, el de probidad. Secundarios como el patriotismo, la religión, el honor, el pudor, etc. La teoría de criminalidad de Garofalo va contra la corriente de la época, la escuela positiva, y además discrepa con el pensamiento ortodoxo de la escuela clásica. La teoría criminal de Garofalo dice que es fundamentalmente la herencia endógena psíquica, o sea, los instintos, ya que la mayoría de los delincuentes tienen una variación psíquica. También habla de una anomalía moral que hace que el delincuente sea un ser inferior, no un ser normal. Esta anomalía es congénita, no es adquirida. Garofalo toma el atavismo de Lombroso como una variación psíquica y endógena. Fundamentalmente, aunque su criminal también puede tener rasgos atávicos de características faciales, considera al delincuente como un anormal psíquico. Garofalo reconoce poca influencia a los factores ambientales y centra su atención
en los instintos personales. Por eso, la eliminación de las causas sociales solo las ve a través de beneficios limitados. No acepta el determinismo. Para Garofalo, el delincuente es un anormal psíquico. Es causado por una anomalía moral congénita. El medio tiene poca influencia sobre el delincuente. Establece su teoría de la temibilidad para sancionar al autor de un delito. La temibilidad es la perceptibilidad constante y activa, y hay que temer la parte del delincuente. El autor, Arturo Rocco, critica esta teoría. Dice que la temibilidad no es característica del autor, sino más bien es repercusión social de esa característica. Más tarde se abandona la teoría de la temibilidad y se reemplaza por la tesis de peligrosidad como base de la responsabilidad criminal. Por ejemplo, si alguien le da un abortivo a una mujer no embarazada, no se debe sancionar el daño objetivo. En realidad no lo hay, sino la peligrosidad subjetiva que emana de la personalidad del individuo que lo hace. Enuncia principios como la prevención especial como fin de la pena.